Poquito, poquito. Muy bien, esta en realidad no va a ser la última, va a ser la penúltima, porque había sido pensado, según está en el programa, que terminaba el 28, porque hoy yo tenía que haber estado en Londres en un debate con Zizek, este filósofo esloveno inglés, en el Birkbeck College, pero decidí no ir, así que me quedé aquí y con esto gané una clase. Entonces la próxima voy a proponer a algunos colegas de los que han asistido, ya hablé a 2 y puede haber otro, y podríamos formar una mesa y discutir un poco el curso. Ustedes dirán, ha sido muy autoritario, ha habido poco debate, no ha sido un seminario, ha sido una cátedra sin réplica. Entonces, al menos en la última clase, discutir un poco el tema. Entonces, el próximo 28 miércoles nos reunimos de nuevo, si les parece. Y al mismo tiempo, yo quería anunciar algo un poco simbólico. Siglo XXI acaba de sacar 2 tomitos, un poco sin habérmelo dicho, pero me agrada más, de la primera obra que yo publiqué en siglo XXI, en el año 1973, hace algunos años. La mayoría no había nacido. Primera edición, siglo XXI, 1973. Y después nunca más se publicó. Era un libro difícil, sobre un tema difícil, y no se entendía la cosa. En el 2014 se publica en segunda edición. Y entonces, la verdad está más bonita que la primera. La primera estaba bonita, sobre todo que era mi primera obra en siglo XXI. Yo tenía 36 años, no digo plena juventud, pero juventud teórica. Y ahora al releerlo, digo, hacha, qué difícil que era este profesor joven. Está complicado, ¿eh? Para leerlo hay que tener muchas cosas detrás. Eran mis apuntes de clase en un semestre. Escribí 5 tomos, 5 semestres de mi curso de ética. Y al leerlo, al mismo tiempo que digo, qué difícil era mirándolo como otro, digo, pues, era trabajador el muchacho. Porque tiene cada nota más complicada en todas las lenguas habidas y por haber, porque era un joven que proponía algo muy distinto y tenía que probar que eso era filosofía y no anecdótico, como se decía. Bueno, durante 20 años se siguió pensando que era anecdótico. No sé si ahora, después de 40 años, ya empezó a dejar de ser anecdótico. Además, hay unas 3 o 4 páginas sobre Marx. Y era cuando todavía había leído Marx como otra gente. Y el Marx habitual, el estándar, digo yo. Entonces, criticaba un Marx estándar. Después va a venir el trabajar como un obsesionado Marx. Entonces, las 4 o 5 páginas que tengo aquí sobre Marx, es bueno que no se hayan corregido. Y ustedes dirán, mire este filósofo que hace una crítica a Marx, es medio antimarxista. Sí, y ahí está, cambian las cosas, hay que reconocerlo,
lo criticaba más como un autor moderno. Si Descartes decía yo pienso, yo pensaba que Marx decía yo trabajo, y era el yo moderno. No era eso. Eso es el marxismo-leninismo, del cual yo critico. Pero es bueno, no lo saco, verá lo que pensé hace años. Quizás por agosto, en la presentación de las 16 tesis, en la misma universidad aquí y en otras, y creo que sería bueno presentarlo juntos, porque casi hay 40 años de distancia entre el primero y el segundo. El editor también dijo, qué extraño, que lo mismo piensas de hace 40 años. Pero lo que pasa es que no es que piense lo mismo que antes. Yo pienso que en la vida de un autor hay como dos pirámides. Un tiempo en que uno va preparando por el estudio la filosofía sabida. Y uno que en una pirámide va estudiando y cada vez más va descubriendo lo propio. Pero llega un punto en que la pirámide se invierte. Es el momento en que uno descubre el propio pensamiento, en que uno capta el tema, que ya es el tema de la vida. Y entonces la pirámide se invierte. Si uno antes trabajaba mucho y avanzaba poco, llega un punto en que la pirámide se invierte. Uno trabaja poco y hay mucha invención. Y a medida que va avanzando, se trabaja más, pero se pareciera que ya no hay casi avance. Este punto es cuando un autor descubre su propio pensamiento, una intuición nueva. Y eso es este librito. Ese libro fue la nueva intuición de un pensamiento filosófico latinoamericano. Entonces el editor, que es el que a veces ha estado por aquí mostrándoles a ustedes el libro, dice, qué notable, doctor, cómo usted ya pensaba exactamente lo que piensa hoy. Y era al comienzo de la intuición propia. Era propia, ya no era estar leyendo autores y haciendo comentarios y decir que dice Hegel, Heidegger, y ni siquiera Marx. Era un pensamiento propio. Y entonces, en la trastapa, mire lo que dice. Piensa en un autor de 36 años, hace casi 40 o más. En la trastapa escribe algo casi indecente. Era ya lo que yo pensaba hasta hoy. Ya hay una coherencia así ya completa en estos últimos años. Mire lo que dice. Era para una ética de la liberación latinoamericana. No era una ética latinoamericana, era para, y no era universal, era la latinoamericana nada más. Empezamos por América Latina. En la parte de atrás, en los editores sí corregir una línea puesta la misma que estaba en la primera edición en 1973. Hace muchos años, 1973. Y dice así, uno lee y dice, oye, una épica para un tiempo en que la legalidad es la inmoralidad promulgada. Está fuerte. La ley es promulgada, pero promulga lo inmoral. Esta obra no es solo una ética, sino es también una metafísica y una antropología. Y en esa época, ya hace 40 años, es una metafísica y antropología no del centro. Europa, Estados Unidos, y miren qué extraño, y Rusia. Era la Unión Soviética. Hoy es Rusia de nuevo.
Me adelanté 40 años. Hoy Rusia es Rusia, ya no es la Unión Soviética. Y lo que dije es válido hoy 40 años después. Es una metafísica antropológica, pero no del centro. Europa, Estados Unidos y Rusia lo ponía en el centro, sino de la periferia oprimida. Es una filosofía que comienza su tarea en el mismo nivel filosófico para destruir la filosofía vigente del centro y permitir así la aparición de una brecha por la que el pensar latinoamericano pueda acceder a nuestra realidad ocultada por la dominación cultural. En Latinoamérica, pero es válida universalmente. No es latinoamericana, sino filosófica. En el comienzo se piensa la eticidad del proyecto de liberación, etcétera, etcétera. Bueno, acaba de salir el siglo XXI, la pueden tener ustedes, segunda edición de mi obra primera, importante, y entonces sería bueno compararla con la actual, las 16 tesis de economía política, y ustedes van a ver la continuidad en estos 40 años. Ahora ya hecho realidad un poco por la fuerza del pensamiento. Entonces, lo acaba de publicar Siglo XXI, los dos primeros tomitos, para una ética de la liberación latinoamericana, 1973. Pero empezó en el 70, justo después del 68. Era una filosofía del 68, lo que significa el 68 para México, pero también para París y también para toda América Latina. Entonces, fue una filosofía nueva que irrumpe. Se la recomiendo porque es un testamento, pero sáquenle punta, porque como era un joven filósofo, quería demostrar a los colegas que sabía filosofía. Entonces, pobre lector, porque trae una cantidad de citas y alemanadas y inglesas y griegos y hebreos y todo, como para decirle, mire, estoy diciendo cosas nuevas, pero hay fundamento. No es porque sea joven, estoy diciendo cualquier tontera. Nadie me creía en esa época y creo que tampoco eras. Pero ahí está la primera obra fuerte, aunque hubo otras pequeñas antes, era para una ética de la liberación latinoamericana. Van a pasar del 73 al 98 para que aparezca ética de la liberación. Ya no para. Y no latinoamericana, mundial. Pero desde América Latina, válido primero para nosotros, pero para todo el mundo. Y ya estoy a ese otro nivel. Esto acaba de salir en siglo XXI, segunda edición. Me gusta también porque se puede leer la primera y 16 tesis de economía política, la última. Y quizás por septiembre, octubre, haga la presentación en siglo XXI de ambas obras, comparando y mostrando su coherencia. Ya desde esa época la cosa es coherente. Ya no hago correcciones, sino por detalles. O es decir, voy construyendo un pensamiento, pero el punto de partida ya es el mismo. Se invirtió el fondo. Al principio, mucho estudio hasta que llegó a la hipótesis de la filosofía de la liberación. Y desde ahí empecé a pensar todo de nuevo y se va aumentando. Entonces, todas mis obras desde el año 68, 1970, va a ser ya construcción de un pensamiento latinoamericano con autoconciencia de su autonomía. La filosofía de la liberación es casi la única filosofía latinoamericana.
porque los demás son kantianos, hegelianos, antamarxistas, fenomenológicos, pero y latinoamericanistas. Pero los latinoamericanistas estudian la historia de la filosofía en América Latina, pero no intentan hacer una filosofía desde América Latina, latinoamericana. Si eso aconteció en Estados Unidos, fue el pragmatismo de Peirce, que es una filosofía norteamericana. No hay casi otras. La filosofía de la liberación creo que es la única filosofía latinoamericana con pretensión de latinoamericana, pero no latinoamericanistas, sino universal, que puede pensar todo de nuevo desde nuestro horizonte. Y entonces el proyecto es el que he ido intentando desarrollar. Volviendo entonces a la última tesis, la tesis 16. La tesis 16 ya es como un resumen, pero al mismo tiempo una ventana que se abre. Entonces, ninguna obra termina, sino que todas terminan comenzando la próxima etapa. Más allá de la modernidad y el capitalismo, la gran transición. La idea es, vamos terminando la modernidad y también vamos terminando el capitalismo y nos abrimos a una época nueva de la historia. Puede durar un siglo, puede durar 6, pero ya estamos en víspera. Hay hechos que nos van arrinconando a que esto no va a poder continuar como va. Entonces estoy pensando un poco más allá de la modernidad. Hay un debate sobre esto y lo quiero indicar. Estamos ante una crisis agónica. Agónica significa lucha. Una lucha en que desde el 2008-2009 hemos entrado en una crisis que ya no salimos. Se está emparchando la crisis, pero no se ha podido salir de la crisis y ya no creo que quizás podamos salir de esa crisis. Empieza a ser una crisis estructural cuyas resoluciones no logran salir desde el fundamento de ella. Es una crisis agónica. Puede durar un siglo. No sabemos, no tenemos la... Pero en este proceso hay como una entropía institucional. Las instituciones van entrópicamente desgastándose y entonces no logran salir. Y salen, pero rápidamente caen de nuevo. Entonces, si yo tuviese un esquema para hacer esto y dijera el 100% está aquí de la resolución de la crisis y esto es 0 y esto es el tiempo, todo sistema empieza a solucionar problemas. Tiene una época auroral que logra superar el sistema, luego entra en un plafón en que empieza a repetirse la etapa clásica A, B, pero hay después época en que ya no resulta más como respuesta y es la crisis C. En esa crisis yo creo que hemos entrado. Es ahí donde entra como relevo otro sistema. El sistema feudal nos dio más, entonces entra otro sistema en una salida de nuevo y con un plafón B y una nueva crisis. Entonces, en realidad la historia se va lentamente haciendo de esta manera si uno es optimista y sabe a qué nivel es que se está realizando esa superación. Siempre se piensa cuantitativamente. Hay más productos, hay más bienes. Eso es la leitmotiv, la utopía capitalista. Lo que pasa es que ahora tenemos límites absolutos, ecológicos. Y entonces ya la energía de la Tierra pequeña está limitada.
Por ejemplo, también el agua, pongamos, que llega al Distrito Federal, está limitado, no va a aumentar. Es muy difícil bombear ríos que están ya a 2.000 metros de profundidad con respecto a lo nuestro, y entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos tanta agua, ¿cómo redistribuirla y utilizarla? Porque en el 80% la desperdiciamos. ¿Cómo la reciclamos? ¿Cómo disminuimos su uso? Y entonces empezar de lo poco que tenemos a repensar. Eso es un límite absoluto. Y eso se da a todos los niveles económicos de la Tierra. Entonces hay que pensar de otra manera. Lo mismo la población. La población ha crecido geométricamente prácticamente. Y hemos pasado de 1.000 millones a 7.000 millones, y esto ya no aguanta la Tierra. ¿Qué habrá que hacer? ¿Matar vivientes? No. ¿Racionalizar la natalidad? ¿Por qué no? Es ético. Y los chinos lo quieren hacer, pero no lo logran. Pero es un problema de la Tierra. La Tierra se nos ha achicado. Y ahora tendremos que vivir las próximas generaciones con los mismos recursos o con menos, y además muchos se van a agotar. Entonces, la edad que viene va a ser muy distinta a lo que estamos viviendo. No va a ser un crecimiento geométrico de mayor riqueza, sino al contrario, un crecimiento cualitativo muy restrictivo en cuanto al uso cuantitativo de las cosas. Comeremos lo necesario y no habrá obesos. La obesidad es una enfermedad de la explosión justamente irracional de un aumento cuantitativo y no cualitativo. Y entonces toda la humanidad tendrá que racionalizar completamente con otros criterios la vida futura. No será ya la tasa del aumento de ganancias, porque eso es mortal. Va a ser la tasa de aumento de la vida como felicidad. Y eso va a suponer comer menos o usar muchos menos medios y elevar en cambio los bienes. Quiere decir que viene una nueva edad completamente distinta a la que yo le voy a llamar la transmodernidad, no la post. La postmodernidad es la última etapa de la modernidad destructora. Es necesario cambiar todos los criterios éticos, políticos, tecnológicos y entre ellos, claro, económicos, y de eso se trata. Estamos en una etapa final de destrucción de la Tierra. En este momento los glaciales grandes de los polos se están derritiendo, aumenta la temperatura, y esto no hay quien le ponga límites. Pues eso es la muerte de la vida, de todos. Entonces la humanidad va a tener que entrar en una etapa ético-política, económica, completamente distinta. De eso es lo que quiero hablar. Es la transmodernidad, no la post, porque la post es una última etapa de la modernidad. Ni sospechan los átomos y los Lyotard lo que significa, porque son eurocéntricos, porque son capitalistas, porque están en la misma racionalidad destructiva de la modernidad. Tenemos que tener otros criterios, y en la economía es fundamental, pero se tienen que plantear en todos los niveles. Y entonces esto es un proyecto histórico mundial, completamente distinto hacia una nueva edad de la Tierra que puede durar mucho tiempo, pero hay que empezar a presagiar. La modernidad comenzó para mí de manera ya definitiva y clara en el 1492, no porque se descubriera América, sino porque España, y no Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, porque en todos los análisis España y Portugal no existen.
porque hay un eurocentrismo germánico. Toda la modernidad empieza en Inglaterra, la revolución industrial. Los alemanes con su filosofía. España es un país medieval. Y latinoamericano, una colonia del medioevo. Así que, nada, somos como esos polares que no tienen ninguna influencia en la historia. No, la que expandió Europa fue España. Y España empezó mucho antes que todos los demás, porque estaba mucho mejor preparada históricamente por todo el avance árabe, que era el centro del mundo en el siglo XV, que iba desde Filipinas hasta Marruecos. Era un inmenso mundo musulmán que iba desde lo que es justamente España, pero de España musulmana, ¿no? Y que después era todo el Magreb y después todo el Oriente Medio con el centro en Bagdad, que es el centro del sistema mundial, y después lo que es Afganistán y lo que es el norte de la India y lo que es Indochina, hasta llegar a Filipinas, hasta la isla de Mindanao. El mundo musulmán iba del Atlántico al Pacífico y Europa era una pequeña periferia que desde la expansión del Islam en el 711 hasta el 1492, en que Europa sale al Atlántico, esta Europa es la Europa medieval, feudal. Medieval y feudal solo valen para Europa. El feudalismo no funcionó ni en la India, ni en la China, ni en África, ni en nada. El feudalismo. ¿Por qué? Porque fue el nombre de esa perifericidad de Europa con respecto al mundo musulmán, que ocupaba realmente el África hacia el sur, la India hacia el sur y hacia el norte todo lo que es Rusia después, que también va a ser la expansión en el siglo XVI. Esto supone una visión histórico-mundial totalmente distinta a la que nos enseña en la escuela. Lean para eso obras mías grandes, de cientos de páginas, otra visión de la historia universal. Esto exige no ser eurocéntrico en la visión, sino no se entiende nada. Claro, cuando yo voy a la India, he ido a la China o al África y enseño esto, la gente se siente comprendida porque realmente el mundo árabe desde el 623 la Egira hasta el 1492 fue el centro del mundo y los árabes iban hacia el norte a las regiones de la tundra, iban a todo el Mediterráneo, bajaban por África y por la India y eran el centro del sistema mundo los árabes. Muchos años, 700. Y ahí la filosofía árabe era el centro, tenían la ciencia, la astronomía, la matemática, números arábigos, todo. ¿Qué era Europa? La Edad Media. La Edad Media es la perifericidad europea del mundo árabe. Cuando yo enseño estas cosas, hasta en Alemania, miran con los ojos así, como si estuviese hablando de esquimales. No se dan cuenta de la eurocentralidad que tienen en todo. Europa nace en 1492 con los españoles, no con los franceses, ni los ingleses, ni los alemanes, que surgen 2 siglos después y 3 siglos después. Y nosotros somos la primera colonia. En fin, daría todo un curso totalmente distinto de la historia universal. La segunda etapa no es 1492, donde España llega hasta América por una parte. Se la tropieza creyendo que es el Asia. Colón nunca llegó a América, siempre estuvo en la China. Y murió en el 1606 en la China. Y cuando llegó a Panamá, creyó que Panamá estaba a 10 días de navegación del Ganges. ¡Wow!
o decir que estaba en Indochina. Y murió así Colón. Colón no descubrió América, estuvo siempre en Asia. Mientras que Américo Vespucci tampoco. Un mundo nuevo, que era América del Sur, que era una península inesperada al sur de Indochina. Américo Vespucci tampoco estuvo en América. Después poquito se dieron cuenta que había un continente y ahí empezó a surgir América. Pero esa América fue inesperada, se la tropezaron. Una historia completamente distinta a la que nos cuentan todas las historias eurocéntricas, que son todas las que estudiamos. Estamos en la luna todavía. Bueno, esta España, 1492 hasta 1620, es el centro de todo el mundo, porque por una parte llega América, inesperadamente se la tropieza en el camino Colón. Colón muere en el Asia, y todos los nombres que da son asiáticos, desde la India occidental, después le va a llamar, de indios por todos lados, pero indios de la India, no indios del nuestro. Y tiene un despiste completo y está buscando a la China y no la encuentra y se muere sin saber dónde estuvo. Por una parte. Y por otra, con los portugueses se llega a Angola, a Mozambique, se llega a Ceilán y se llega hasta el Japón, pero los españoles desde Acapulco van y llegan a Filipinas y dan la vuelta al mundo, y esto es el siglo XVI. Puramente hispánico. Aquí los ingleses no han hecho nada, los franceses están en la prehistoria, y sin embargo, para ellos España no existe hasta hoy. ¿Cuándo empieza la filosofía moderna? Descartes. El discurso del método, 1637. Compañero, un siglo y medio después del descubrimiento de América, hubo muchos filósofos antes de Descartes, no más que Ginés de Sepúlveda, el cual muestra por qué estos son primitivos y usando Aristóteles demuestra que España es el centro y hay toda una filosofía en el siglo XVI. Eso es un capítulo desconocido de los estudios hispanoamericanos que hace el que quiere. Pero el que estudia filosofía en serio empieza con Descartes. Compañeros, Descartes, ¿con quién estudió? Con los jesuitas. ¿De dónde vienen los jesuitas? De España. ¿Qué estudió a Descartes en 1509? Lógica. ¿Y con qué lógica? La lógica de Antonio Rubio. ¿Quién es Antonio Rubio? El profesor de lógica en México. Así que Descartes, primer filósofo moderno, estudió en un jesuita que a los 18 años llegó a México, escribió una magnífica lógica de Aristóteles, pero nueva, y en eso estudió Descartes. Un siglo antes de Descartes hay filosofía moderna. Tenemos que cambiar toda la filosofía. Toda. Porque nos las han inventado las Europas del Norte. Entonces, miren hasta qué punto somos eurocéntricos. Y, por supuesto, nuestra universidad es 99% eurocéntrico todavía. No hemos dado ni los primeros pasos de una liberación latinoamericana. Somos domesticados, mentales. Sí, porque no hay ni siquiera idea. Pero, bueno, están editando mis obras en Buenos Aires. Dan por el tomo 31 de filosofía. Y de historia y de otras cosas van a haber 20 tomos. Así que van a ser unos 50 tomos donde ustedes van a poder ver otra visión de las cosas. Y van a tener que estudiar años si es que quieren saber lo que eso es. Pero se desprecia porque usted puede pensar un filósofo mexicano. Bueno, y aún los mejores lo que hacen es repetir a los otros y por eso se creen importantes. Pero la mayoría no le voy a nombrar a mis colegas porque queda feo. Pero son imitadores. Después de España, 1492 hasta aproximadamente
1492 hasta más o menos 1620, que se acaba la gran etapa de la plata y que han ocupado casi todo el continente. Viene la etapa holandesa, 1620, 1688, donde los holandeses ocupan Brasil, portugués, ocupan Angola, Española, también Mozambique, llegan hasta el Japón y los holandeses suplen a los españoles, pero ya no conquistan territorios ni evangelizan gente para el cristianismo. Ahora la Compañía de las Indias Orientales, negocio. Es el primer proyecto capitalista, en lo que Wallerstein llama el imperio mundo. El imperio mundo del español, imperio, porque fue la ocupación territorial y la conquista de la población, como en América. Pero eso era imposible y se fundió España. Los holandeses más ya evolucionados no conquistaban, hacían negocios. Y eso constituye el sistema mundo. Y el sistema mundo de Wallerstein es el comienzo realmente del capitalismo mercantil, que va a reemplazar a los holandeses, va a llevar al Japón, a la India, al África y a Brasil. Puede decir que tapa a los holandeses. Después ya vendrá 1688 Cromwell, en adelante el imperio inglés, que domina a los holandeses y implanta su imperio. Pero miren qué años, 1688, estamos ya al fin del siglo XVII y no logra todavía ocupar. El imperio inglés realmente se va a hacer con la revolución industrial desde 1750 en adelante. 3 siglos antes no ha habido un imperio capitalista propiamente dicho en el sitio. La segunda gran etapa de la modernidad es la modernidad que yo llamaría madura. Es la modernidad ya de la revolución industrial, donde Inglaterra, a partir de 1688, va creciendo y hace la revolución industrial, 1775-80, y Adam Smith es la primera manifestación sistemática de un profesor de ética que se manifiesta y que hace la economía y es el fundador de ella. En la modernidad madura, entonces sí pasamos a una visión librecambista, posteriormente imperialista, y en el siglo XX, gracias a las dos guerras, se impone esta figura de un capitalismo industrial. Muchas veces, ya vamos a ver, es el capitalismo industrial el que pasa por capitalista, mientras que realmente hay un capitalismo monetarista y cambista que empezó con el descubrimiento de América en cuanto a lo que yo llamaría el NAS. Pero eso tiene una gestación, pues etapa posterior a esta cuestión. Lo interesante es que Estados Unidos cobra la hegemonía del capitalismo mundial y estamos entonces en la que ya llamaría la modernidad tardía, donde los problemas que estamos planteando se van a acelerar, porque estamos en este contexto. La teoría que se llama de la dependencia, en realidad trata toda esta última etapa. Comienza el tema de la dependencia 9 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Después Estados Unidos, miren qué paradójico, levanta a Alemania, que era su enemigo, contra Rusia, porque es socialista, y levanta a Japón, que era su enemigo, contra China, que es su nuevo enemigo. 9 años. 45 más 9, 54. Y en el 54 mira hacia abajo y se encuentra América Latina con pretensiones de liberación. Son los populismos latinoamericanos. Son Cárdenas, Perón, Ibarra,
Pérez Jiménez también, Batista, una cantidad de gente nacionalista que distraído a Estados Unidos en la guerra y en la hegemonía mundial, ha logrado empezar a respirar un cierto nacionalismo. Y en el 54 exactamente, Estados Unidos mira hacia el sur y empieza a bombardear todos los proyectos nacionalistas. El primero de todo en Guatemala, imponiendo al Castillo de Armas contra Arbenz, que se lo critica del comunista, y era un burgués que quería vender los productos tropicales a mayor precio a Estados Unidos. Y como un gran diputado norteamericano poseía las tierras, pues no quiso que subiera el precio. Y entonces se lo acusó de comunista. Arbenz se le hizo el golpe de Estado en 1954. Y como un juego de dominó, cayeron todos los gobiernos populistas, así llamados, con pretensiones de hegemonía nacional. Nacionalistas, Perón, Vargas, Ibáñez y aún el mismo PRI de la época en México, 54. Y entonces termina esta etapa de pretensión de libertad en América Latina, en la cual etapa estamos. Del 54 al 14, han pasado 60 años, estamos en esa etapa de la lucha de la dependencia. Al mismo tiempo, el socialismo real, que había surgido en 1917, va a caer en el 89, bombardeado también desde fuera, pero también porque el tema para mí central es justamente el tema de cómo se subsume la tecnología en los procesos productivos. En el capitalismo se subsume la tecnología usando la que permite mayor tasa de ganancia. Y cuando una tecnología es antigua, no permite una tasa de ganancia suficiente y la empresa X se funde porque vende los productos a mayor precio. En el socialismo real no hay competencia, ni hay mercados. Entonces es la burocracia la que adapta la innovación tecnológica que hace bajar el valor y el precio de los productos. Y esto lo hace adoptando la tecnología capitalista, que la toma de Europa, sobre todo de la Alemania oriental, que era lo más avanzado. Pero por el año 60 se duermen sobre los laureles y dejan de tener invención tecnológica. Y entonces empieza, si ustedes me permiten, a producir con demasiado valor. De otra manera, demasiado precio. En cambio, en vez de utilizar 4.000 horas obrero, usa 6.000. Pero en total lo producen porque no hay competencia en el mercado capital socialista, pero pierden 2.000. O es decir, que en realidad hay demasiado trabajo objetivado en los productos. Y entonces viene un derrumbe, porque no pueden competir con la producción del capitalismo que, adoptando toda la tecnología electrónica, hace un salto y los países socialistas no lo hacen, producen con demasiado valor y viene el derrumbe en 1989. El socialismo real es moderno y tiene otra racionalidad que el capitalismo. El capitalismo tiene la racionalidad del aumento de la tasa de ganancia. Donde gano más proporcionalmente, invierto. Donde gano menos proporcionalmente, no invierto. Esa es la racionalidad. En el socialismo real hay otro criterio racional. Es aumento de la tasa de producción. Produzco más trigo, produzco más hierro, produzco más. No es tanto el producir con menor valor, sino producir más, pero al fin hay que medirlo y hay que medirlo mercantilmente. Y lo que pasó que el socialismo real empezó a producir con demasiado valor. En vez de hacer algo con 10 horas de trabajo, lo hizo con 20 horas de trabajo. En vez de hacer algo con 1 kilo de hierro, bueno, lo hizo con 10 kilos de hierro. Entonces el camión, en vez de tener 10.000 horas de trabajo, tenía
20.000 horas de trabajo. Claro, el camión andaba, pero había una pérdida gigantesca de valor. Esto era insostenible. ¿Y quién adoptaba la nueva tecnología? La burocracia. En el capitalismo, la nueva tecnología la adopta la competencia. El que usa demasiada mala tecnología pone demasiado precio, no puede vender y se pone la mejor. El que pone la mejor tecnología pone el menor precio y ese es el que vende. Y la en el social, la muchas veces. Y otra vez, bueno, no le porque es una decisión voluntaria. No funciona. Pero se vino a dar el socialismo error. Desapareció. No, 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 más. Y no, no significa. Entonces, tuve que repetir. Eso es real. Por el significado de Marx. Esta al socialismo real, que es lo que yo hago. Es novedad. Y no sé si lo han visto por ahí escrito. Crítica marxista al socialismo real. Yo no he visto ni un artículo con ese título. Y eso es lo que hay que hacer, porque Marx vale mucho más que el socialismo real y es mucho más crítico. Además, no propuso el socialismo real del 1921, el NEP. El NEP fue antimarxista. Propuso un criterio de crecimiento estatal, no democrático, que vino a producir el efecto por 1960 y el derrumbe. No es mi libro, pero no hay mucha visión. Esta marxista, el socialismo real, dentro de la primera vez que la línea más, la revolución, que tenía yo saber algo que estudiar, de las más, de claim, todo, Rusia, algo en la marxismo. Lo que yo estoy haciendo es otra cosa para el futuro. Entonces, viene la crisis del socialismo real, viene la crisis de la Guerra Fría y viene entonces la hegemonía norteamericana en el 2000, cuando cae el socialismo real en el 1989 y parece que diciendo a ese momento en vez de estar y a una felicidad desde el proceso para una donación. Entonces, y parte no estamos sobre ahí y pudiendo eso pasa nada. No. O sea, pero saben, pero no, pues, iba a ser la verdad, iba a ser, iba a ser, pero no
Sí. Yo sí. A los otomíes era un mismo horizonte, pero salir de Europa, cruzar un inmenso océano y llegar a un mundo completamente distinto como el azteca, eso fue la primera vez en la historia universal. La primera. Ahí tenéis idea. ¿Qué había pasado? Porque suponía cruzar un océano. Entonces, la colonialidad, como dice Aníbal Quijano, es una característica de la modernidad. Las colonias romanas del imperio nada tienen que ver con las colonias que España instaló, primero que nada, en México. Que estuvo en Centroamérica, en las islas, eran islitas pequeñas, que algunas partes de tierra firme, Centroamérica sí, pero el imperio azteca eran 10 millones de habitantes y fue el primer imperio exterior a Europa conquistado en la historia. En la historia. Porque lo demás estaba conectado territorialmente. Y nunca nadie había conquistado la China, sino los mongoles que estaban al lado, o la India, pero entonces eran los afganos que estaban al lado, y era cruzar un océano, ir a una cultura completamente distinta. México es el primer imperio conquistado fuera de Europa. Y el primer imperio conquistado fuera de la cultura vigente en la historia humana. Hay que ver la originalidad de las cosas. Entonces, la colonialidad constituye Europa como centro y la centralidad es obvia para la modernidad hasta hoy. El norteamericano, el europeo, se sigue siendo centro y nosotros seguimos siendo colonias, mestizos, gente de segunda, ilegales, que nos pueden matar y total, bueno, algunos mataron 150.000 iraquíes, hoy qué barbaridad, pero 150 boys, eso sí que es un crimen. Esa fue la proporción de muertos en la primera guerra de Irak. De paso, cayeron 17 aviones y los españoles perdieron 17 caballos en la toma de México. Un avión y otro caballo es lo mismo en las épocas. Que mataron como 100.000 aztecas y 100.000 iraquíes. Esas son las proporciones. Geopolíticamente, colonialidad. Geopolíticamente,
el desplazamiento del centro. El centro de la historia era China-India. Ahí estaba el centro de la economía, de la ciencia y de la demografía mundial. Desde el siglo IV hasta el siglo XVI, todos los descubrimientos habían sido árabes y chinos, geográficos, matemáticos, filosóficos, todo. Europa estaba en la periferia. Era la Edad Media. La Edad Media es una etapa que periodiza la historia mundial. ¿Qué va a ser? La Edad Media solo es europea, no hay otra Edad Media en ningún lado. La Edad Media es una etapa de Europa y punto. Los árabes no tuvieron la Edad Media. En la Edad Media, que es del 623 hasta el 1490. Pues exactamente la Edad Media europea, los árabes eran el centro del mundo, era la edad clásica, urbana, mercantil, científica, astronómica. Iban de Marruecos a Mindanao, en Filipinas, cruzaban todo el mundo, tenían contacto con la tundra, con el África, con la India. Los árabes estaban en el centro del mundo, Edad Media, que Edad Media, campo feudal, ninguno, era pura cultura urbana. Los números nuestros, matemáticas, árabes. Qué raro, ¿no? ¿Dónde viene? Un pequeño del desierto descubrió la matemática. No. En el MIT de la Casa de la Ciencia de Bagdad, ahí estaban los grandes matemáticos del mundo. Estaba el matemático llamado el álgebra. El álgebra no es una materia matemática, es el nombre de un matemático. Ellos tenían la matemática avanzadísima, la astronomía con el centro, 4 siglos antes que Galileo y que todos los europeos. Los árabes eran el centro del mundo que conectaban la China por el norte, la India por el sur, el mundo Bantú por el este, con la conexión con Bizancio y el Mediterráneo, Bagdad, centro del mundo. 500 años, no 2 años, 726 hasta el 1200, centro. Bueno, no les quiero contar historias interesantes y maravillosas, porque casi toda la historia que tenemos no sirve para nada, es eurocéntrica y las enseñan todas las universidades, también de la UASM. Estaba en la prehistoria, no se imagina, cuando yo voy a la India a dar un curso, y dado más de 10, me dice, ahora entendemos la historia de la India. Y cuando he dado un curso en Shanghái, me dice, qué interesante. Y cuando he dado un curso en África, se saltan del banco, porque les estoy dando una historia completamente distinta. En esta universidad se sigue dando una historia prehistórica. Y en todas, la UNAM, en Harvard. Yo he dado cursos en Harvard. Y uno me dijo, ¿y por qué no se enseña en Harvard? Digo, si se enseñara habría que cerrar Harvard. En serio, tal cual. Y estaban todos admirados de la historia que los plantaba en Harvard. ¿Sí? A mí no me va a contar nadie, ni de Berlín, ni del Consejo de Investigaciones Científicas, ni nadie estas cosas. La he practicado en todos los continentes. Geopolíticamente, entonces, cambia el centro de la China y la India hacia el Mediterráneo primero y el Atlántico después. El Mediterráneo era un mar secundario por el que el sistema se conectaba a Bagdad y por ahí a la China y a la India. Entonces, hay que tener una verdadera historia mundial. Lean mis libros. Están escritos. Hay que estudiarlos. No, que son muchos. Bagdad se comunica a Egipto y al África Negra. Por Kabul va a la India. Y por el norte de la Himalaya va a China.
y por el norte del Caspio va a Constantinopla y va a Egipto. Está en el centro del mundo, del 700 al 1200 y pico. 500 años, tanto como la modernidad que empezó en 1492 y acaba de cumplir. 500 años Bagdad era el centro. Ahí salían todas las caravanas, miles de caravanas. Marco Polo, que era un italiano, hizo un récord mundial. Llegó a la China. Uno. Y todos los años salían cientos de caravanas de Bagdad, iban a la China. Había barrios cristianos arianos en las ciudades chinas. Y había musulmanes y todo. Y eso es que sabemos nosotros. La historia eurocéntrica nos cuenta la historia de la pequeña Europa secundaria como si fuera el centro. Hay que reírse a carcajadas de la ignorancia europea. Cuando yo voy, como ya son más viejos que todos los profesores alemanes, porque ellos se jubilan a los 65 años, y cuando nosotros nos jubilamos, si no nos morimos de hambre, entonces yo les digo a los profesores, jóvenes, estudien. Y esto lo he dicho en Hayek, y lo he dicho en Harvard, y lo he dicho en muchas universidades norteamericanas. Están más de 40 universidades norteamericanas y más de 50 en Alemania. Vean mi currículum. Casi no hay ciudad alemana que me da algún curso. Y entonces, cuando yo digo estas cosas, me miran y dicen, pero si Julio César llegó a las Galias. Digo, pero si las Galias era parte del mismo mundo cultural. Ir a México era salir del mundo cultural. Que por ser de historia alemana, calladito. Estoy acostumbrado. Económicamente es la invención del capitalismo. El capitalismo se gestó como el feto allá por el 1200, donde los señores los orfebres tenían aprendices y le pagaban con alimento, pero era un plusvalor pequeñito de las pequeñas ciudades europeas de cientos de habitantes. Con el colonialismo y la apertura al Atlántico, ahí nace el capitalismo. Es decir, el feto nació. El feto se concibió en la Edad Media, pero también en la China. Pero el feto europeo nace. Y entonces hay una acumulación gigantesca de riqueza que son nuestras oro, plata, son Zacatecas, nuestras minas, y Huancavelica, y la mina de Potosí, que era una mina gigantesca, con una riqueza enorme, y de ahí salió toda la plata de la moneda mundial primera. La primera moneda mundial fue la plata de México y de el Perú, Bolivia. No había habido moneda mundial. Y los españoles entonces y portugueses pudieron pagar con la plata americana lo que compraban, porque no podían venderle nada, porque estaban más atrasados en todo. Los chinos tenían la porcelana, tenían todo el tejido de seda, tenían utensilios, comida, todo. Los europeos hasta 1800, no pudieron vender a los chinos ningún producto. Solamente lo podían comprar con el oro y la plata americana. Los chinos estaban inmensamente más avanzados. 8 tomos, lean de la historia de la tecnología en China y verán lo que significa eso. Ellos eran capaces de poner 5 metros de tela en un dedal de pura seda, con una técnica de hilado fenomenal. Y podían coser la porcelana, pero no la cerámica, la porcelana, que es otra cosa. Y los japoneses tenían sacados de la China espadas de acero. En el siglo II los chinos descubren el acero, hierro más carbono de la misma hoguera.
y descubrieron el acero. Y ustedes no se imaginan, la pólvora para hacer cohetes, no, para hacer minas, para hacer mil cosas. Sabían el papel del siglo VI, tenían la imprenta del siglo VIII. En el siglo IX imprimieron papel moneda. 1000 años antes que Europa. Los chinos estaban muchísimo más avanzados que Europa. ¿Cómo vino la crisis? Es otro partido. Se lo puedo explicar, pero no tengo tiempo. Pero es eurocéntrico lo que aprendemos. Es una vergüenza. Y nos creemos Adam Smith, el inventor de la economía moderna. ¿Qué va a hacer? Si mucho antes había grandes economistas chinos que sabían lo que era inflación, si valía la pena hacer papel moneda o usar el oro o la plata o el cobre. Pero usaban papel moneda para pagar. Y cuando Marco Polo llegó en el siglo XIII a la China, y después lo agarraron preso y estuvo en Génova preso, en la prisión, le decía a sus compañeros, yo no sé cómo hacen los chinos, pagan con el pergamino ahí y la gente los cree. Era dinero de papel, impreso. Marco Polo, 1900. Bien, económicamente el capitalismo nace en el siglo XVI, porque ahí empieza la acumulación originaria mercantil de América. Culturalmente, el eurocentrismo. Eran los pobres dejados de la mano de Dios. El Quijote tenía un complejo de inferioridad completo con respecto a los árabes, hasta tal punto que el autor dice que recibió esos manuscritos de un autor árabe. ¿Por qué? Porque si lo recibía de un autor castellano, era de un ignorante, pero de un árabe eso era culto. Y la cultura venía del sur, no del norte. Los alemanes estaban fuera de la realidad, los ingleses una isla perdida, los franceses en plena Edad Media, España, Califato de Córdoba, centro de Europa, conexión con los árabes, lo más desarrollado en Europa. Hay que inventar las cosas. Todo venía de España porque es el primer país moderno. La Inquisición, la Iglesia, nada que ver, el primer institución de inteligencia del Estado, que por supuesto estaba en manos de la Iglesia, pero ellos perseguían la herejía, pero también el contrabando y todo. Era una institución de la inteligencia, como decimos hoy, la CIA. La Inquisición era la CIA. Y el que no pensaba como católico, que fuéramos árabes o judíos, lo echaban a patadas, porque homogeneizaban al Estado moderno, pero no como ciudadano todavía, sino como católico. Y fue la primera institución homogeneizante de Europa. En la Edad Media española, los judíos estaban 10% de las ciudades y eran los más ricos. Y los mozárabes, por todas partes, el Estado moderno necesitaba homogeneizar los ciudadanos. Católicos era lo mismo que español, la Inquisición, sistema de inteligencia, los que no son cristianos, marzo, 1492. Antes del descubrimiento de América, echaron los judíos. ¿Por qué? Porque era un cuerpo extraño y además riquísimo. Se fueron a Portugal, se fueron a Holanda, se fueron a Curazao, a Nueva Ámsterdam, a Nueva Holanda, que se transformó en Nueva York y Nueva Inglaterra. Los judíos de Wall Street son más viejos que los norteamericanos y vienen de España. Historias. Entonces homogeneizaron, tiraron primero afuera a los judíos y luego a los mozárabes. Y entonces había que ser católico culturalmente. Luego ya se seculariza eso. Pero la primera manera de homogeneizar el Estado moderno fue siendo católico. Era una manera. Después, los holandeses van a secularizar eso y va a seguir adelante. Eurocentrismo, ¿quién lo construye? Los españoles. Pero un Ginés de Sepúlveda, por ejemplo, es un genio del eurocentrismo. No es un autor español que estudia en estudios latinoamericanos y que se ve como y tuvo una disputa con Bartolomé Las Casas. No, señor, disputaron si los europeos tenían derecho de dominar a las otras culturas de la tierra. Nada menos. Y Ginés dio las razones
aristotélicas por las que el europeo era superior a todas las culturas, y ese pensamiento pasó de España y Portugal a Holanda, a Francia, a Inglaterra, y lo tienen hoy los yanquis. Y así nos tratan a los latinos, alumnos de Ginés de Sepúlveda, 1550, 70, 86 años antes que Descartes, que no es el primer filósofo moderno, sino de tercera, que estudió con los jesuitas españoles en La Flèche y estudió lógica, la parte más difícil de la filosofía, con un libro de lógica de un autor mexicano llamado Antonio Rubio. ¿Cómo es posible que el primer filósofo europeo moderno estudie lógica, la parte más intrincada de la filosofía, con un profesor de la Universidad de México llamado Antonio Rubio, que escribió una gran lógica que los jesuitas usaban en todos sus colegios, y el pobre Descartes con 14 años tuvo que estudiar lógica en la lógica de un autor mexicano? Pues claro, si Francia estaba mucho más atrasada que México en filosofía, acá había grandes profesores de Salamanca en el siglo XVI, XVII empieza la decadencia. Entonces hubo un diálogo entre filósofos norteamericanos y latinoamericanos. Vamos a dialogar. Me tocó a mí y dije, vamos a dialogar, pero está difícil, porque ustedes no saben nada de la filosofía latinoamericana, pero yo sí sé de ustedes. Pero entonces les voy a hablar de la filosofía latinoamericana antes de los Pilgrims, antes del 1620. Y le hablamos 1 hora y media de todo lo que había de filosofía. Era a tanto como ustedes, pero profesores universitarios, no estudiantes, profesores de la Asociación de Pragmatismo Norteamericano. Y un viejo después se me acercó y dijo, increíble cuánto he aprendido hoy. Le hablé 1 hora y media de la filosofía en México antes de los Pilgrims. No lo podían creerles. Y no lo saben, y ustedes tampoco. Y cuando se dice la universidad, siglo XVI, no saben lo que era. Era una universidad a nivel mundial. Además, conexión entre México y la China, centro del mundo. Vayan a Cuernavaca, a la iglesia de los franciscanos, hoy catedral, miren la bóveda. ¿Alguno la ha mirado? Ninguno. Esa es la buena. Aparece el emperador Hirohito, no sé cuánto, cosas japonesas. Cuernavaca, Japón. Pero negro, con las islas del Oriente y los franciscanos crucificados cabeza abajo en Japón. Usted tendrá que ver Cuernavaca con Japón. A un mexicano, universitario, todos ustedes también son ignorantes de lo propio. Hay que devolverse. Cuernavaca era la última ciudad que pasaban de Occidente los misioneros que llegaban a Japón. Porque después de Cuernavaca iban a Acapulco y llegaban a Filipinas. Y ahí entonces estaban los mártires franciscanos que fueron crucificados en el Japón por el emperador. Cuernavaca era el centro del mundo, entre Europa y el Asia. ¿Qué tal? ¿Se dan cuenta de nuestra ignorancia? Somos eurocéntricos. Creemos en sus relatos falsos. Y después hasta nos llevan el petróleo y ni nos damos cuenta. Culturalmente eurocéntricos. Nosotros, si yo hiciera una encuesta, el 90% de nuestros profesores son eurocéntricos. Porque no pueden hacerlo, porque no conocen otro relato. Antropológica y ontológicamente, el ego cogito, yo, se impone, pero es el yo europeo.
Primero yo conquisto. Yo le llamo ego conquilo. Cortés conquista. ¿A quién? A un ser inferior. Cortés se transformó, según los manuscritos, en el Señor de México. Se acabó Montezuma, se acabó todo. El yo europeo, mire, ellos eran secundarios, tenían un complejo de inferioridad total con los árabes. No tenían ni la ciencia, ni la centralidad, ni la astronomía, ni nada, porque era árabe. Entonces ellos eran pobres periféricos, subdesarrollados durante 7 siglos. Pero llegaron a América y ahora sí se encontraron con gente que ellos consideraron inferiores. Y dice el relato, y Cortés se transformó en el Señor de México. Entonces el yo de un porquero que había trabajado de campesino en Europa, que era un pobre muchacho de segunda, digo yo, no hay nadie de segunda, pero pongamos, ahora era el Señor de México. Su yo, wow, se agrandó. Y eso es yo conquisto. Y el otro es el conquistado. Ese es el padre de yo pienso. Y el otro es lo pensado. Y ese es el padre de yo poseo. Y el otro es lo poseído. Se pasa de la guerra, yo conquisto, a la ontología, yo pienso, tú eres mi objeto, a la economía, yo poseo lo que tú no tienes dignidad para poseer, porque lo desperdicias. Entonces, cultural y antropológicamente, el yo crece, el ego, y es un ego alma, y el cuerpo es una red extensa, y el alma es lo que vale, y el cuerpo no tiene importancia. Si tengo hambre, no tiene importancia. Entonces yo tengo que esclavizar al indígena en su cuerpo, y luego declarar que puede ser miembro del reino de Dios. Para eso lo bautizo, pero exploto su cuerpo. Dualismo. Entonces, eso permite el colonialismo. Éticamente, es una ética patriarcal. La indígena es ultrajada y tomada como cosa. Es racial. El blanco es el mestizo, de alguna manera, el indio de tercera y el esclavo simplemente una cosa. Es la competencia. Gana el más fuerte. Entonces, es la ética de la exclusión. Tiene el nombre del cristianismo como religión superior, al cual se le da la salvación de las almas, aunque se esclavice los cuerpos en el dualismo moderno. Y entonces todavía se creen que son donadores del reino de Dios, pero se quedan con el reino de este mundo, como decía Alejo Carpentier. Y los grandes autores son Ginés de Sepúlveda, que justifica la conquista. Y no pasa en la historia de la filosofía moderna porque es un español y además latinoamericano. La historia de la filosofía empieza en el siglo XVII. No, empieza en 1492. Ginés, Locke. Ya Locke está hecha la cosa. Con Locke tenemos una filosofía capitalista, metropolitana, machista, esclavista, de todo. Y se lo lee a Locke y no se descubre nada. Esto es fantástico. Lo leen como el fundador del liberalismo, pero se olvidan de que justifica la conquista de América, que dice, esta gente no trabajaba en la tierra como Dios quiere, y por lo tanto, en realidad nosotros la ocupamos y la trabajamos. Claro, ese Dios es el Dios inglés. Y además, los nómades no trabajaban en la tierra, sino que la utilizaban de otra manera. El Dios inglés justificaba la posesión y entonces hacían tabula rasa y empezaban con la propiedad, el nuevo régimen. Locke, Hume, Kant, Hegel, hasta Heidegger y hasta Habermas. Todos son una continuación de un eurocentrismo justificante de la dominación. Todo esto yo lo he desarmado en más de 30 volúmenes.
está complicado. Algunos quieren hacer una tesis sobre lo que yo pienso, van a la computadora, a mi ficha, y ven tanto el libro que cierran la computadora. Ahora, si fuera Hegel, que tiene 30 tomos, dirían, qué problema, y empezarían a trabajarlo eurocéntrico. Como es nuestro, el dolor. Bueno, el homo, entonces, al fin, es definido como un homo economicus, un ser económico, diríamos, un yo con bolsillo, o mejor, un yo con billetera. Y por eso el ser humano va a ser reducido en la modernidad a una dimensión cuantitativa. El progreso es más tasa de ganancia. Este año hemos avanzado la producción 3%, pero la China nos gana, tuvo 9%. Ahora, los chinos han visto cómo están. Se tienen que tapar la boca y van así abriendo entre el humo de Pekín, porque tienen el smog como no se había dado en ninguna otra ciudad del mundo. Es decir, ¿cuál es el criterio cuantitativo? Más tasa de ganancia. El criterio que he demostrado es más vida cualitativa. Respirar mejor aire. Comer mejor comida y menos, para no caer en la obesidad. Trabajar lo mínimo y necesario. Y el tiempo libre es el tiempo del reino de la libertad, para crear, para la cultura y para hacer más eficaz el tiempo del trabajo. Porque entonces puedo pensar mucho más lo que hago. Más planteaba el reino de la libertad. Entonces, las necesidades, a su vez, las reales, el comer, el beber, el tener cultura, no tienen nada que ver con las preferencias creadas por la propaganda de aquellos que tienen dinero para comprar. Los que no tienen dinero para comprar no son solventes, no entran en las estadísticas del mercadotecnia. Son pobres, no tienen dinero, cero. No pueden comprar zapatos, así que no les cuento. Voy a contar cuántos tienen dinero para comprar zapatos. Es decir, que la mercadotecnia piensa en un sujeto, pero solvente, con dinero. El que no tiene dinero está fuera del sistema, se puede morir. Es lo mismo, porque al fin ni aporta ganancia ni nada. Entonces se confunde las necesidades con las preferencias. El hombre es lobo del hombre en la competencia sin regulación. Y entonces llegamos a la pregunta, ¿es posible una modernidad sin capitalismo? Y a esta pregunta la han hecho mucho. Por ejemplo, Habermas dice, en realidad la modernidad no ha concluido. Hay que terminarla. El pensamiento moderno es un pensamiento crítico. Por lo tanto, hay que ser más crítico. Y tiene todo un libro sobre cómo culminar la modernidad. Lo que pasa, ¿cuál es el criterio de la criticidad? ¿Simplemente en poner en duda aquello que se presenta como falible? ¿O tener como criterio la vida y el consenso racional y la factibilidad para ver realmente qué es lo que debemos hacer, que son los principios que he enunciado? Entonces, en realidad Habermas es completamente eurocéntrico, completa, hasta el punto que lo invitamos a venir a México a discutir. Dijo, no, la verdad, México no lo conozco, no puedo ir. Está bien, y honesto, porque se dio una vuelta por Perú, por Argentina, por Brasil, y se volvió a Alemania y digo, no entiendo América Latina. Y por lo menos tuvo la honestidad. Él entiende Alemania, Estados Unidos y nada más. Y piensa para esos dos países. Entonces entre nosotros hay habermasianos. Y como diría Carlos Pereira, sucursaleros. Ponen una sucursal de Coca-Cola y venden Coca-Cola. Y dice, Coca-Cola, ¿quién la ha inventado? Vaya a saber. Y algunos, hasta van a Estados Unidos, dicen, ellos también toman Coca-Cola. Entonces, eso más bien es el tema. ¿Sabe, hermano? El mismo amigo
y querido filósofo y gran filósofo Bolívar dicen, tenemos que intentar una modernidad sin capitalismo. Y entonces yo me pregunto, ¿es que el capitalismo y la modernidad no son dos aspectos de lo mismo? ¿Puede haber una modernidad sin capitalismo? No es el capitalismo el sistema económico de la modernidad. Eso lo piensa un poco una izquierda esclarecida, ilustrada, que no es romántica como Marx. Marx era romántico, ¿no? Y como lo explicó Michael Levy aquí, el romanticismo dice, en el pasado se dieron cosas muy importantes que nos sirven para la crítica del presente, pero no para volver al pasado, sino para abrirnos al futuro. Entonces, nuestros indígenas tienen un sentido comunitario extraordinario. Habría que aprender, pero no para ser indígenas, sino para tomar ese comunitarismo y ver cómo nuestro individualismo es enriquecido hacia un nuevo proyecto. Eso es la izquierda, eso es Marx. Pero pensar que la modernidad está exenta de limitaciones y es un pensamiento crítico, es olvidarse del eurocentrismo, del colonialismo, de una cantidad de cosas que la modernidad le son intrínsecas. Entonces yo no creo que sea posible capitalismo sin modernidad, sino que hay que ir más allá de la modernidad desde la izquierda, no de la derecha, porque hay una derecha que va contra la modernidad para volver a la Edad Media. No, hay que ir para el futuro. Muchos hablan de muchas modernidades, una modernidad india, china, pero al fin modernidad. Mi amigo Oliver Koslarek en Morelia habla mucho y otros de las muchas modernidades futuras. Yo creo que tenemos que superar los fundamentos de la modernidad, su egoísmo, su constituir la naturaleza como explotable, la competencia sin regulación, mil cosas que hay que tomar. El primer Wallerstein distinguió y pensó que la modernidad comenzaba con la Ilustración en el siglo XVIII y llamó a la Ilustración, piensen, desde Voltaire en adelante, como lo moderno. Discutimos eso en Binghamton, personalmente, yo, él, Walter Mignolo, y cambió. Y escribió un libro muy lindo que no se ha traducido al castellano, El universalismo en Bartolomé Las Casas, Wallerstein. Y muestra entonces como ya Bartolomé Las Casas hace una crítica de un cierto universalismo abstracto y a la modernidad. Entonces Wallerstein adelantó también la modernidad. La modernidad y la Ilustración empiezan al mismo tiempo y por lo tanto hay que superar ambas. Boaventura de Sousa Santos, él piensa que la modernidad empezó en el siglo XVI, pero el capitalismo en el XVIII. Entonces el capitalismo para él es el industrial, pero para Marx, para mí y para muchos, el capitalismo empieza ya en la Edad Media en pequeñas aldeas, ciertamente un capitalismo monetario mercantil desde el siglo XVI y se hace industrial en el XVIII. Entonces Wallerstein, Boaventura escapa también al tema, la modernidad y el capitalismo empiezan al mismo tiempo y van a ser superados al mismo tiempo. Antonio Negri, en el libro Commonwealth, lo obtenemos, trata el tema ya bastante bien, a tal punto que nos toma en referencia. En el caso mío me cita y también entra a polemizar. Y él llama la altermodernidad lo que viene, otra modernidad. Pero es modernidad todavía. Y entonces él dice, ¿por qué? Porque la modernidad tiene pensamiento crítico. Estoy de acuerdo, hay que recuperarlo, Maquiavelo, repensado. En la lucha de la clase obrera, efectivamente, hay que recuperar, es una lucha válida. Pero después dicen, también es necesario una posición de antimodernidad, y ahí nos citan los otros, creyendo que lo que yo propongo como transmodernidad es una antimodernidad. Y por último dice, de lo que se trata es la altermodernidad, que será universal, mundial y con identidad. Y ahí yo es donde ya no puedo aceptar eso.
el futuro es distinto. Y entonces aquí es donde habría que plantear el largo tema de la transmodernidad. Aquí en la universidad yo publiqué un libro hace años que Moshe me publicó, se agotó, no se ha publicado mientras fue el rector, pero como ya no soy rector va a aparecer dentro de poco. Y se llama Filosofía de la Cultura y Transmodernidad. Ahí en 50 páginas explico lo que es transmodernidad. La transmodernidad para mí es un último proyecto de la modernidad. Moderno todavía. Látimos, Lyotard y todos ellos son eurocéntricos total. No salen de la cuna, diría yo así, de Europa. Para nada piensan en el mundo y lo que dicen es incomprensible en otros mundos. Y sobre todo, pongamos en América Latina. Para decirlo muy rápido, les hago un esquema que va a aparecer en ese libro que ustedes pueden reflexionar. Transmodernidad no es la última etapa de la modernidad. Si la modernidad tiene una última etapa, es la posmodernidad, que no es post, sino última. Es una crítica a la modernidad, pero todavía moderna, porque todavía piensa que todos vamos a hacer Torino o París, o es decir, vamos a pasar por Europa. Pero Kenia, Delhi, México, no van a pasar por Torino, ni París, ni nada de eso. Van a tener otros caminos culturales muy distintos. Entonces, no tengan ellos la ilusión que vamos atrasados y algún día estaremos adelantados como ellos y llegaremos a su problema, la condición postmoderna. No, no estamos atrasados. Vengan por otro camino, porque nuestra historia es distinta. Yo la represento rápido, 5 minutos, así. Si yo con una linterna muestro un tema de luz, sería la modernidad. Y entonces América Latina fue incluida en la conquista siglo XVI. El África esclavista o esclavizada fue tocada en la periferia nada más. Pero desde 1885, hace un siglo y 20 años, fue conquistada continentalmente por Stanley y ya entraron en el Zambezi y en el río Congo y entonces conquistaron África. Luego la India en el siglo XVIII, el sudeste asiático. La China nunca fue conquistada, pero fue también una colonia económica de Europa. Entonces, Europa incluyó riqueza, cultura y cantidad de cosas de las culturas estas coloniales. Todas las papas que come Europa vienen del Perú y de Bolivia, chocolate, el tomate y cientos de objetos que para ellos ya son naturales, vienen de nosotros. ¿Y qué decir de cuántos descubrimientos vienen del mundo árabe, del mundo chino, que se lo atribuyen ellos? La brújula, todas estas cosas, ellos creen que fueron inventos modernos. Hay un libro de Menzi, que se llama 1420. Cuando China descubrió el mundo. La China descubrió América mucho antes que Colón, y hay hasta mapas. Y Colón tenía mapas chinos. Y después, 1434, cuando la China encendió el Renacimiento. Los grandes descubrimientos del Renacimiento son chinos. Leonardo da Vinci, después de paracaídas, tiene inventos extraordinarios, instrumentos navieros, todo. Está copiando un libro de tecnología china del 1313, impreso en papel. Y cuando usted ve el dibujo chino y Leonardo es mucho mejor dibujante. Nada más. No descubrió ni el clavo.
Pedro lo copió de los libros chinos. Entonces, el Renacimiento fue un impacto chino en la Italia previa al Renacimiento que va a lanzar todo lo que va a ser después. Es decir, Europa se absorbe estas culturas económicamente, lingüísticamente, culturalmente, etcétera, pero desprecia muchos aspectos. Y ya esto sería el A, el B, el C, el D, el E, aquello que ellos desprecian, su lengua, sus usos y costumbres, su medicina, sus saberes. Mire, se aprovecharon de los mayas, de los aztecas, nada, hicieron lo propio. Y sin embargo, la precisión del calendario azteca era tremendo, mayor que el de Teodosio en el siglo XVI. Y sin embargo, ni lo supieron los españoles. Entonces, la idea es lo siguiente. La modernidad absorbe de todas las culturas y pasa por invento europeo, siendo que la China y el mundo árabe estaban mucho más avanzados que Europa en el siglo XVI, XVII, y en el 1800 todavía la China producía más acero que Inglaterra y Estados Unidos sumados. Y la revolución industrial empezó en China, en el Yangtze. Y quiero decir, los primeros productos mundiales de la economía fue la seda china, la porcelana china y los condimentos de la comida china que pasan como las especies. España y Europa no pudo vender a China nada hasta el 1800. Pagaba con plata y oro americano. A tal punto estaban atrasados. En el 800 se produce una crisis en China y entonces Inglaterra empieza a sobresalir, industria de la guerra y los textiles, no de seda, sino de algodón, que toma en la India. Y ahí empieza la subida de Inglaterra. La revolución industrial inglesa, falso. Un siglo antes empezó en China. ¿De qué se trata? De que tenemos que volver sobre nuestra exterioridad. Tenemos que volver a apreciar lo que ha sido despreciado. Hemos publicado un libro de 1100 páginas, 2 columnas chiquititas, sobre el pensamiento filosófico latinoamericano. El primer libro en la historia de América Latina, con la historia del pensamiento, 17 etapas, con las grandes corrientes filosóficas del siglo XX, con 20 grandes temas y con 300 fichas de filósofos. El primero. Decían, y lo mismo cuando estuvimos en Corea, en el Congreso Mundial, presentamos 2 tomos, primera historia de la filosofía en Corea. Y así, ¿qué quiere decir? Las culturas están tomando conciencia de aquello despreciado de la modernidad. Y que yo marco como la exterioridad del círculo, lo que está afuera. La China, que decir, está cobrando conciencia, pero conciencia de lo que no sabe de sí mismo. Yo estaba en Shanghái y les he aplicado a los filósofos chinos cosas y me dijeron, interesante, no lo sabíamos. De los chinos mismos. Hay Nitham. Tiene 9 tomos sobre la historia de la tecnología en China. Y yo le he podido consultar en la Universidad de Duke. Fenomenal. Entonces imaginan ustedes, del siglo IV, los chinos tienen inventos a aquellos niveles. Europa estaba en la barbarie feudal y ellos estaban descubriendo cosas increíbles. En el segundo siglo descubren el acero, porque se le mezcla hierro con carbón y sale el acero. Los europeos instalaron en Sheffield, Inglaterra, en el siglo XIX, la primera gran fábrica de acero. ¿Y quiénes lo instalaron? Técnicos chinos. Y nadie lo dice. Y el profesor Hobson, profesor en Sheffield, bisnieto de Hobson, sobre el imperialismo que Lenin comenta, dice, los chinos instalaron en nuestra ciudad
la primera fábrica de acero en Inglaterra. Y muestra Hobson que la máquina de hilar, hasta la máquina de Watts, y todas las máquinas del campo de la Revolución Industrial Inglesa tienen origen chino. Y muchos siglos antes, ellos sacaban el agua a 2.000 metros de profundidad de las minas por un sistema que después fue la máquina de Watt, que es la máquina a vapor. Entonces no nos imaginamos cantidad de cosas. Bueno, estaba hablando de altermodernidad, de la transmodernidad. Entonces, la transmodernidad primero es tomar conciencia de sí mismo y del valor de sí. Luego, trabajar nuestro pasado. Y desde él ahora proyectarnos al futuro. Cada cultura, desde su historia, en diálogo con la modernidad. Sí, la modernidad también tuvo enormes descubrimientos propios, inspirados en otras culturas, pero útiles. Lo único que no voy a dejar que se me impongan, sino yo voy a utilizar los que a mí me convienen. Y entonces el ideal no es una cultura universal en el siglo XXII, sino lo que llamamos un pluriverso. Va a ser un mundo mucho más complejo, pero no idéntico, sino analógico. Va a ser latinoamericano, pero al mismo tiempo puede ser musulmán, y al mismo tiempo puede ser hindú, moderno, chino, y en realidad tendrían que hacer de manera que coincidan en un punto. De esta manera, hay algo distinto en cada uno, pero también hay algo semejante. Pero esa semejanza no es identidad, es semejanza. Es la doctrina de la analogía y no de la univocidad hegeliana. Entonces, en realidad, cada cultura va a ver la realidad de una manera algo distinta por mucho, mucho tiempo. No vamos a todos a hablar inglés y tener por clásico a Shakespeare, sino que vamos a poder hablar mucho tiempo todavía lenguas y tendremos por clásicos autores que vamos a ir viendo su semejanza, pero no su identidad. No es una lógica de identidad y diferencia, Hegel, sino de semejanza y distinción. La analogía es una lógica distinta. Después de la política, si puedo, escribir una estética. Y si puedo, escribiré la lógica de la analogía para demostrar esto. Eso es tanto más importante que ser rector, porque es teoría. Y ser rector es peligroso. Es peligroso porque uno, por más buena intención que tenga, es inevitable cometer errores, porque el juicio práctico es infinitamente complejo. Y por eso alguien inteligente dijo, el que no tenga error, que tire la primera piedra. Y todos se quedaron con su piedra en el bolsillo. Pero él tuvo la valentía de decir a aquella mujer, el hostigamiento sexual fuera de la universidad, aunque cueste lo que cueste, le dijo, nadie te ha juzgado. Yo tampoco. Y no nada más. Era un tipo sabio. No como creyente, sino como humano. Era un tipo sabio. Entonces, ningún puesto político puede ser perfecto. Inevitablemente se cometen errores, pero sí se puede corregir el error. Y entonces ahí uno queda de nuevo en paz. Pero a veces dura eso. He tratado de ver de 7 puntos. Entonces, en la verdad pensaba que había un debate, pero no vaya a ser como autoritario que soy.
dedicar un tiempito el próximo miércoles a terminar el tema y luego a hacer un debate. Entonces voy a dedicar 1 hora a terminar el tema y porque, como ustedes ven, estoy situando la economía en un contexto mayor. El contexto mayor es lo siguiente. La humanidad va a una etapa de la historia mundial distinta a la modernidad. La modernidad tiene 500 años. Quizás en 100 años pasemos a la próxima etapa y va a ser muy distinta. Y entonces esos criterios son los que nos interesan indicar. Me falta cómo ir más allá del capitalismo, cómo ir más allá del socialismo real, la articulación de la empresa, el mercado y la regulación, la función de la democracia, la expulsión del trabajo de la empresa, el reino de la libertad y la descolonización epistemológica. 10 puntos. Solo expliqué hoy porque me entusiasmé 3 puntitos. Pero creí que valía porque estamos ya colocando la economía en un contexto mayor que nos ilumina para la política, para todos los temas, porque todos están dentro de ese horizonte. Siendo las 4:05, pues por hoy terminamos esta etapa y seguimos el